Hola amigos de Táchira News, gracias a ustedes por acompañarnos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor César Alejandro Pérez Vivas, gran político del estado Táchira y con bastante experiencia. Ya tiene gran trayectoria, tiene más de 40 años, me explicaba, ¿no? Tras Más de cámaras, 45. más de 45 años ejerciendo la política. Y vamos a conocer un poco de él, por supuesto, de toda la experiencia, de sus inicios. Y qué mejor manera a través de este podcast que hacemos en Táchira News. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Erika. Un placer estar contigo, estar con todos tus seguidores. Ciertamente la vida nos ha dado la oportunidad de estudiar, de conocer a la sociedad, de comprender la dimensión de la persona humana en su desarrollo social e individual. Y precisamente en esa dimensión de la persona humana está la política. Desde muy joven me incliné por el quehacer político y he cubierto una trayectoria que me ha permitido pues tener una presencia tanto en la vida parlamentaria como en la vida de gobierno, como en la vida política y conocer a profundidad la nación venezolana y por supuesto este querido nuestro estado Táchira. Su niñez es de La Grita, estudió en La Grita y por supuesto ya conocemos que estudió en el Jauregui también. Cuéntenos un poquito de su niñez, de su infancia en La Grita y bueno, todo ese aprendizaje que obtuvo en su pueblo. Bueno, fue realmente una infancia muy agradable, muy familiar. Fue una infancia que comenzó en mi ciudad cuando mis padres pues, se casaron en La Grita. Yo nací en el Hospital San Antonio. Cuando ese hospital estaba en la parte baja de la ciudad. Y de allí pues comenzó mi vida y me fui formando allá al calor de los valores de la familia. Inicié mis estudios en la escuela Padre Maya de La Grita. Allí estudié primaria. Luego pues me fui formando también espiritualmente en la Juventud Católica de la iglesia de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, donde fui monaguillo, donde estuve en la Juventud Católica. Luego ingresé al Liceo Militar Jauregui, estudié el bachillerato, me gradué de bachiller en la promoción José María España en 1974. Y ya en esos años últimos del bachillerato, a pesar de que estaba en un liceo militar, empezaba a tener inquietud por el tema político, porque en mi casa se manejaban revistas políticas. Entonces era, por ejemplo, Élite, me acuerdo, era una revista que llegaba de vez en cuando y uno leía. Leía libros, mi papá tenía una biblioteca importante que me permitía estudiar y conocer algunos temas de la política de aquella época y también de la literatura y de la historia universal, de la música. Entonces ahí fui pues adquiriendo una sensibilidad por el hecho cultural, por la formación histórica. Mi padre era una especie de abogado sin título que había en La Grita, lo que llamaban en aquella época un tinterillo. Entonces eso también me fui inclinando por el tema del derecho. Y cuando terminé mis estudios de bachillerato, pues decidí venirme a San Cristóbal y entonces había aquí una extensión de la Universidad Católica Andrés Bello que posteriormente se convirtió en la Universidad Católica del Táchira. Y comencé a estudiar la carrera de abogado y me gradué en el año 1979 como abogado de la República. Entonces, desde entonces, pues empecé a ejercer el derecho y ya cuando estuve en la universidad me incorporé plenamente a la vida política porque de la Juventud Católica de La Grita pasé a formar parte de los centros de estudios católicos de la Fundación Rerum Novarum que presidía en San Cristóbal el padre Luis Ernesto García. Ese sacerdote nos educó a nosotros en los principios de la doctrina social de la Iglesia, de la filosofía mariteniana, todos los teóricos de la filosofía cristiana del siglo XX, y además nos daba seminarios de historia que nos permitían ubicarnos en el contexto histórico, y todo eso fue como la base cultural sobre la cual nosotros comenzamos el activismo político. ¿En qué momento decide usted, porque si viene de un colegio, de una escuela militar, que digamos que antes no tenían mayor participación los militares en el mundo político, ¿en qué momento decide usted participar o entrarse en el mundo político? Precisamente cuando yo estudiaba quinto año de bachillerato,
pues había que decidir los que querían irse al mundo militar, los que queríamos estar en el mundo civil. Y yo, que siempre soñaba con la política y que soñaba que podía algún día ser presidente de Venezuela, dije, si me voy para la escuela militar no podía ser presidente, porque los militares no se metían al mundo militar para ser presidente. Ya estaba en boga el mundo civil, el sometimiento de la Fuerza Armada a la autoridad civil. Eso cambió luego del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, porque apareció Hugo Chávez como un actor político proveniente del mundo militar. Eso no era así cuando yo era joven. Claro. Entonces, obviamente, pues mi ruta fue estudiar Derecho, continuar mis estudios de filosofía política y hacer una incursión en los movimientos juveniles políticos de la época. Y yo decidí desde ese momento inscribirme en la Juventud Demócrata Cristiana, que entonces se llamaba Juventud Revolucionaria Copellana. Y desde entonces me metí en política hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. ¿Qué diferencia ve de la escuela militar en ese momento a la actual? Oye, una enorme diferencia, porque en aquella época los militares, repito, eran unos ciudadanos obedientes al poder civil, no deliberantes, eran muy celosos de la independencia, eran muy celosos de no involucrarse en el activismo partidista. En cambio, hoy en día tenemos una Fuerza Armada muy politizada, donde los altos mandos militares no dan el ejemplo de respetar la naturaleza de la institución. La Constitución de la República de Venezuela dice que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación y no de una parcialidad política, pero usted escucha discursos de generales que hablan en términos mucho más fanáticos, mucho más ideologizados que un político del PSV. Entonces yo digo que es el partido PSUV, porque la Fuerza Armada la convirtieron en un partido en armas, lamentablemente, porque sus cabezas, sus dirigentes, no respetan la Constitución y por el contrario, cada oportunidad que tienen para mostrarse más felicitadores de la cúpula gobernante, para convertirse en más adulantes de quienes hoy detentan el poder, entonces violan los principios de la Constitución y se declaran activistas políticos a favor del partido de gobierno. A Pérez Viva, ¿quién fue su ídolo? O en ese momento, ¿quién fue el líder político que haya marcado o que haya definido esos inicios en tu política? Definitivamente Rafael Caldera. ¿Por qué? Porque cuando yo estudiaba, leía los libros que tenía en mi casa y la primera vez que yo supe de Caldera fue leyendo un libro sobre Andrés Bello. Entonces, aquel personaje había escrito una biografía de Andrés Bello a la edad de 18 años. A mí me parecía importante que un libro como aquel fuese escrito por un joven de 18 años. Pero además, siendo yo muy joven, mi papá tenía un vecino en la Casa de la Grita que era el presidente del Consejo Municipal, entonces alcalde de la ciudad. Y el señor le regaló a mi padre un discurso del presidente Rafael Caldera. Entonces no había sido ni siquiera presidente. Fue un discurso de Rafael Caldera en el Nuevo Circo lanzando su campaña presidencial para las elecciones que ganó en 1968. Entonces, mi padre, eso era el gobierno del presidente León, y recuerdo yo. Yo era un niño, entonces mi padre tenía un transmisor, una pequeña emisora de verdad comunitaria, porque lo que la oían era 4 cuadras alrededor de mi casa, un transmisor que mi papá hizo. Y entonces mi papá colocaba el disco del discurso de Caldera en el Nuevo Circo de Caracas. Y ese discurso tuvo 2 oradores. El que presentó al candidato, que fue Luis Herrera Campín, después presidente, y el discurso central de Rafael Caldera. Entonces aquellos 2 discursos, yo los oía y me captivaban, me capturaron. Y entonces quise averiguar mucho más sobre quién era Rafael Caldera. Y bueno, cuando ya vine a la universidad, tenía además otro elemento que se llamaba democracia cristiana. Yo estaba en la Juventud Católica, ya estaba hablando de doctrina social de iglesia. O sea, se fusionaron varios elementos. La formación espiritual, la base, la formación académica, las primeras lecturas mías de joven. Y entonces, bueno, ya me metí en la Juventud Demócrata Cristiana y ya luego me conocí al presidente Rafael Caldera y mantuve con él una excelente relación de amistad y de respeto con él. Entonces, definitivamente mi atracción a la política y a COPEI fue Rafael Caldera. COPEI, tu partido de toda la historia.
¿Cómo lo ves actualmente? Lo veo desfigurado, invadido, secuestrado, mancillado de forma realmente impresionante. O sea, esto que hoy es COPEI no es ni la sombra de lo que era nuestro partido. Unos personajes realmente innombrables que utilizó la dictadura para convertirlo en un instrumento al servicio de un régimen que realmente es aborrecido por todos nosotros los venezolanos. De modo que hoy en día eso no es COPEI. Eso se llama COPEI, pero eso no es COPEI en términos filosóficos, en términos históricos, en términos del liderazgo que hizo posible en Venezuela un partido de la magnitud, de la trayectoria y del aporte que le ha hecho a la civilidad venezolana y a la cultura política venezolana, la democracia cristiana. Porque por lo menos en Táchira dejó grandes dirigentes, el cura Calderón, por ejemplo. No, pero es que en el Táchira es una de las génesis fundadoras. Si usted dedica a estudiar personalidades del Táchira, como Patrocinio Peñuela Ruiz, que fue uno de los fundadores, como Inés Labrador de Lara, usted escucha personajes de la talla de Rodolfo José Cárdenas, un escritor, un intelectual de esa magnitud, un hombre, gente como Pedro Contreras Pulido, Seferino Medina Castillo, Balbore Acevedo Amaya, luego más hacia adelante Edgar Flores, que fue un brillante senador, profesor de la universidad, Manuel Castro Contreras, Abdón Vivas Terán, que es otra figura destacadísima del pensamiento político demócrata cristiano y del liderazgo demócrata cristiano, o sea, y luego más recientemente el cura Calderón. Es decir, si tú ves esa lista de nombres, y se me escapan muchísimos, ¿me entiende? A lo largo de más de 70 años, usted está hablando de gente decente, de gente de elevadas virtudes cívicas. Hubo un personaje también aquí muy famoso, que fue el doctor Francisco Romero Lobo, primer presidente, que fue embajador de Caldera en el Vaticano, un médico eminente que tuvo San Cristóbal, el doctor Jorge Francisco Rachet, que fue rector de la Universidad del Táchira, que fue gobernador, el primer gobernador de Caldera en el Táchira, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y su hermano, el doctor José Antonio Rachet, un eminente cardiólogo que tuvo San Cristóbal. O sea, cuando usted habla del COPEI histórico, está hablando de la gente más preparada, de la gente que más aportó al crecimiento intelectual, académico del Táchira. Lo que tú tienes hoy en día ahí son personajes que no merecen ni siquiera nombrarlos. ¿Por qué no se ha ido Pérez Vivas de la ciudad, del país? Porque como muchos políticos pues, que han tenido la oportunidad y pues se fueron. No me he ido porque yo creo que tengo una obligación con Venezuela. Lo decía en estos días en varias asambleas. Yo soy un hombre afortunado porque Dios me ha dado la oportunidad de tener un desarrollo humano, familiar, de haber sido diputado regional a los 24, 23 años aquí. Luego fui diputado al Congreso de la República a los 30 años. Fui durante 4 periodos consecutivos diputado al Parlamento Nacional por el Táchira. Fui gobernador de este estado. Entonces yo he recibido del pueblo tachirense confianza, respaldo, y eso me ha permitido también educarme, porque cada etapa de mi vida, cada momento que he recibido la oportunidad, por ejemplo, como parlamentario de viajar, de ir a seminarios internacionales. Yo fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y como tal partícipe de una serie de encuentros mundiales sobre temas de diversidad, medio ambiente. Fui enviado también por el partido a estudiar regionalización, descentralización en Francia en 1990. Entonces, cuando uno ha tenido todas esas oportunidades y cuando uno se ha educado para la acción política, sería una traición que yo me vaya a mi casa a dormir o me vaya del país cuando tengo que aportar conocimiento, experiencia y sobre todo comunicación con muchos sectores de la sociedad. Eso no quiere decir que otros actores no lo hagan, pero cuando uno ha tenido esa oportunidad, cuando uno ha desarrollado una comunicación, y yo la tengo con todo el país, porque yo desde muy joven he estado en la Dirección Nacional de COPEI, estuve como secretario nacional de la Juventud, por lo tanto tengo nexos con jóvenes de esas generaciones y posteriores generaciones a lo largo de toda Venezuela. Entonces uno es portador de un capital humano, de un conocimiento que no puede desperdiciarlo. ¿Qué hago yo con ese conocimiento y con esas relaciones guardadas en mí mismo? Yo tengo que ofrecérselas al país. Y entonces lo que estoy haciendo en estos tiempos es ayudar a encauzar, a orientar la situación política para que Venezuela pueda salir de la tragedia en la que se encuentra sumido con esta camarilla del socialismo del siglo XXI que tanto daño nos ha hecho. Estos últimos días has estado de gira en el Táchira y has visitado 15 municipios, nos comentabas. ¿Cuál ha sido tu mensaje o
¿Qué has intentado para que en estos 15 municipios pues elijan el próximo 28 de julio? Bueno, he venido para cumplir varias tareas, ¿no? En una reunión del Comando Nacional de la Campaña con varios factores, incluida María Corina Machado, concluimos que era útil fortalecer la unidad, orientar sobre la forma de votar, la educación para el voto. Trabajamos intensamente para explicar cómo se va a desarrollar el proceso de votación y cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos en un contexto como el actual. Porque esta no es una elección normal, no es una elección competitiva, democrática, como aquellas elecciones del siglo pasado que competían ADEI, COPEI, el MAS y otros partidos. No, no, estamos en una situación política en la cual no tenemos elecciones libres. Nosotros vamos a una caimanera electoral el 28 de julio. Entonces uno tiene que preparar de manera muy especial a las personas y a los dirigentes que van a tener el trabajo, pero también orientar al elector, al ciudadano, que tiene muchas inquietudes. El sistema electoral está diseñado para engañar, para inducir al error al elector. Usted ve el tarjetón que vamos a tener el próximo 28 de julio y es un tarjetón preparado para el fraude, para el error. Tarjetas parecidas, tarjetas secuestradas. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una labor pedagógica con los electores para enseñarles cómo el voto es efectivo, cómo el voto realmente va a permitir sacar del poder a los que actualmente están ejerciéndolo, y esa labor se hace orientando a quienes lo pueden hacer de forma directa, porque además vivimos en un país donde hay una gran censura de medios de comunicación. Yo puedo hablar aquí contigo, pero esto que estoy diciendo aquí no lo puedo decir en los canales nacionales de televisión abierta, en los canales del Estado. Nosotros estamos vetados. Mientras que un señor como Diosdado Cabello dura los miércoles 4 horas hablando sandeces en un programa de televisión del Estado, yo no puedo decir lo que estoy diciendo aquí en el canal del Estado, porque eso está secuestrado y nosotros somos discriminados, excluidos por el Estado, que nos niega acceso a esos medios de comunicación. Pero además la censura se extiende a los medios privados. Entonces, en un contexto de censura de prensa, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo el doble para poder comunicar. Por eso yo me vine, porque conozco el Táchira, porque la gente que está en cada municipio la conozco de hace años, de todos los factores políticos, y logré hacer un encuentro con todos los sectores. Hubo 15 encuentros municipales y varios encuentros con los medios de comunicación. Y allí explicamos claramente cómo debe trabajarse la tarea pedagógica de enseñar a votar, de preparar a la gente que va a estar en la mesa de votación y de ofrecerle elementos conceptuales para el discurso, para la narrativa que necesitamos en esta hora. Y eso ha sido mi labor durante esta semana acá en el estado Táchira: fortalecer la unidad, ejercer la pedagogía, comunicar la narrativa con la cual cada dirigente va a desplegarse a lo largo de estos días. Faltan apenas 70 días para las elecciones y yo he podido comunicarme directo, face to face, con más de 2.000 dirigentes en esta semana en el Táchira, sin contar el número de ciudadanos a los que estoy llegando gracias a plataformas como la tuya, que permiten un mensaje a un segmento importante de nuestra sociedad. ¿Cómo ven en estos próximos 70 días y que estamos muy cerca a decidir el futuro de Venezuela? ¿Cómo se ve ese escenario? Bueno, primero un escenario que sigue creciendo la esperanza, sigue creciendo la determinación de votar, pero también un escenario muy riesgoso, porque estamos luchando con una camarilla que no tiene escrúpulos, que no tiene límites a la hora de desarrollar sistemas de presión y de coacción contra los ciudadanos. Hemos visto cómo han organizado grupos para instigar, para inclusive disolver equipos de campaña. Hay toda una represión, una ola represiva de los cuerpos de seguridad del Estado deteniendo dirigentes o personas que colaboran con la campaña. El que presta un camión lo ponen preso, el que presta un equipo de sonido se lo quitan, el que ofrece un hotel para alojar a los dirigentes se lo cierran, le ponen multa. Sí, estamos frente a un despliegue represivo brutal y eso puede incrementarse en los próximos días.
Entonces nosotros estamos muy alertas porque obviamente están desesperados. Y la desesperación es mala consejera. Entonces los llevan a organizar ataques a la integridad física de nosotros, los dirigentes, a hacer laboratorios de guerra sucia para descalificarnos. Mandan a personas muy poco calificadas, por cierto, a tratar de desprestigiarnos, pero ya son personas que no tienen cómo hacerlo, lo pueden decir, pero sin ningún efecto. Organizan grupos de hostigamiento para agredir a los dirigentes y siguen los cuerpos de seguridad del Estado marcándonos a nosotros. Yo he estado por el Táchira y he tenido al SEBIN todas las horas detrás mío. ¿Hubo seguridad privada entonces? Bueno, no, lo que tuve fue unos personajes que informaban dónde estaba yo para que el gobernador del Táchira y los demás factores del poder mandaran gente a tratar de sabotearnos, pero ha sido tan fuerte la presencia ciudadana que no ha sido eficiente la labor de hostigamiento que el gobierno tiene contra nosotros, igual que pasó con María Corina en Trujillo. El gobernador de Trujillo dijo que le iban a sacar a golpes de allá de Trujillo, pero no apareció nadie porque era tal la multitud que obviamente no podían montar un esquema de hostigamiento como el que ellos han acostumbrado a hacer durante estos años. Doctor, ya para terminar, su mensaje. Yo quiero aprovechar este momento para invitarlos a votar. No perdamos un segundo en discusiones subalternas. Vamos a votar. Estamos preparados para defender el voto en todos los centros de votación ya. Yo puedo decir, después de esta visita que he hecho por mi estado, por este recorrido, por esta evaluación que hemos hecho, la gente está lista. Ya tenemos los seleccionados buena parte de los testigos, conseguimos ya, hemos obtenido información de gente que se ha puesto a la orden porque ha sido elegida miembros de mesa, gente que está dispuesta a apoyarnos el día 28. Lo importante es que vayan a votar. Y por otra parte, quiero aprovechar que estamos en Táchira, porque nosotros los tachirenses tenemos mucha gente en Colombia, nuestra vecindad con Colombia, nuestras familias que tienen raíz de familias colombianas. Ha significado esto que mucha gente, con motivo de la tragedia y sobre todo cuando se dio el cierre de los puentes. Recuerden ustedes que Nicolás Maduro le ha hecho el daño más brutal a la frontera cuando cerró los puentes. Impidió el desarrollo económico, hizo quebrar más de 3.000 empresas en Ureña, en San Antonio, en Rubio, en San Cristóbal, y perdimos prácticamente el 35% de nuestra población. Usted ve San Cristóbal, una ciudad solitaria. ¿Por qué? Porque la gente se fue a Colombia, básicamente. Hay otros que salieron a Estados Unidos, Europa, pero nosotros los tachirenses perdimos una parte fundamental de nuestra población por una migración hacia territorio colombiano en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Medellín. Está mucha gente venezolana, hay 3 millones de venezolanos. Entonces yo he desarrollado en esta visita una campaña llamada Campaña Admirable número 2, para recordar la número 1, que fue la que el libertador Simón Bolívar desarrolló en 1813, proveniente de Colombia, con un ejército que vino a liberar a nuestro país. Bueno, ahora hay un ejército de ciudadanos que van a venir a liberar a Venezuela, solo que van a tener que traer una sola arma, que es la cédula de identidad. El arma que van a traer es la cédula de identidad. Con la cédula de identidad podrán venir a votar, y le pido a todos ustedes que tengan un hermano, que tengan un familiar, que tengan un amigo en Colombia, que lo motiven a venir. Pídanle por favor a ese familiar, a ese amigo, que hagan un esfuerzo, un sacrificio y vengan a visitar a su familia. Hoy aquí en San Cristóbal me encontré un amigo, viejo amigo mío, un ingeniero, me dijo, tengo un hijo en Alemania. Iba a venir, tenía planificado venir en diciembre a visitarnos, y yo le he dicho, si usted quiere venir a hacer algo bueno por mí, venga para julio para que vote. Y el hijo dijo, papá, voy a hacer lo que tú estás diciendo. El hijo ha comprado un boleto y viene desde Frankfurt, Alemania, a San Cristóbal a votar. Tengo otro amigo que me escribió desde Santiago de Chile, César. El 14 de julio estoy en San Cristóbal para votar. Nosotros tenemos amigos en Colombia. Vamos a pedirle que vengan, la gente que está en Cúcuta, que está en Bucaramanga, están a un pasito de San Cristóbal. En Bogotá están a un paso de San Cristóbal. Que vengan a votar. Y si van a otras partes, también llegan aquí al Táchira, y de aquí se pueden ir perfectamente a Barinas, a Portuguesa, a Carabobo, a Caracas, al Oriente. Pero que vengan a dar su contribución. Ese voto no es para mí, no es para María Corina Machado, no es para Edmundo González, nuestro candidato, es para Venezuela. Así que prepárense todos para venir a votar, los que están afuera y los que estamos adentro. El 28 de julio tenemos un solo candidato, llamado Edmundo González Urrieta. El candidato que finalmente pudimos postular porque Maduro le tuvo miedo a María Corina Machado, que fue la candidata electa en las primarias. Entonces, teniendo como tenemos un candidato, Edmundo González, una tarjeta, la tarjeta de la manito de la Mesa de la Unidad, y una líder
del proceso político, que es María Corina Machado, pues entonces yo los invito a que vengan a votar y estoy seguro que el 28 de julio Venezuela va a poder respirar, va a poder celebrar, porque ese día vamos a concretar la liberación, la segunda libertad de este país, vamos a concretar con nuestros votos el retorno a la democracia y a la libertad, y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Gracias, doctor, gracias por sus palabras, por su tiempo. Esperamos que en otra oportunidad sigamos conversando. Gracias a ustedes, amigos de Táchira News, por acompañarnos en esta nueva edición del podcast de Táchira News.